¿Qué tal? Un gusto saludar nuevamente. Hoy pues vamos a tener la clase de Derecho Individual y Colectivo del Trabajo. Es una materia que va a estar sumamente pesada. Esto debido a que pues vamos a llevar así que dos temarios en una sola clase. Entonces voy a tratar de hacerla pues lo más digerible, lo más sencilla posible, para que no sea tan difícil de comprender y que no se haga tan tediosa, ¿ok? ¿Cuál va a ser la escala evaluativa? Pues va a ser también tareas un 15%, prácticas un 15%, proyecto que va a ser una demanda laboral por despido injustificado. Esta la vamos a ir haciendo ya casi al final del cuatrimestre, y un examen de 40%. Aquí en esta primera evaluación pues va a tener como que un adelanto. Sin embargo, la entrega total y final va a ser al final del cuatrimestre, ¿ok? Dando pues un 100%. ¿Cuáles son los objetivos generales de la asignatura? Al finalizar el curso, el alumno distinguirá las generalidades del derecho del trabajo, concepto, mediante el estudio de su esencia, fines y principios rectores, con la finalidad de comprender el vínculo jurídico laboral, la estabilidad en el trabajo, las condiciones de trabajo, entre sus otros componentes que conforman el derecho individual del trabajo. Esto por la parte del derecho individual, pero ahora por el derecho colectivo. Al finalizar el curso, el alumno analizará la estructura del derecho colectivo del trabajo, a partir del estudio y comprensión de sus diferentes componentes, con la finalidad de aplicar los elementos que lo conforman y los conflictos laborales que suceden dentro de su desarrollo profesional, con fundamento jurídico. Esto por la parte del derecho colectivo, ¿ok? Vamos a unir, les decía, la materia, y al final vamos a tratar de que estos objetivos pues salgan exitosos al final del curso, ¿ok? Para empezar, ¿qué es el derecho del trabajo? Pues el derecho del trabajo va a ser ese conjunto de normas jurídicas que tenemos o que se tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones del trabajo, es decir, para que ni el trabajador sobrepase al patrón ni el patrón al trabajador, y que sea esto equitativo, que se tenga una justicia social, que se tenga un equilibrio, que no sea nadie más ni que nadie sea menos. El trabajo y el derecho laboral. La actividad regulada por el derecho del trabajo no es cualquier tarea que puedan realizar las personas, sino una parte concreta del trabajo que deben tener las siguientes características, es decir, todo el derecho del trabajo debe de tener voluntariedad. ¿Qué es voluntariedad? Dice, el trabajador ha de ser libre durante el desarrollo de toda la relación laboral. Toma la determinación de trabajar o no, decide si trabaja para una persona o para otra, y toma la decisión de poner fin a la relación laboral en cualquier momento. ¿Esto qué quiere decir? Que somos libres de elegir el trabajo que queramos, de trabajar para quien queramos, y también de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir trabajando, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Y esto pues debe de ser de manera libre y no tendría por qué ser sancionada, ¿ok? Ahora, por cuenta ajena, se trabaja para otra persona a la cual se cede el fruto del trabajo cobrado a cambio de un salario. Se excluye el trabajo por cuenta propia, cuyo resultado es para quien realiza la actividad laboral. Es decir, vamos a trabajar para otra persona y el resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, va a ser para alguien más, es decir, para nuestro patrón. Dependencia. El empresario es el que ordena cuándo, dónde y cómo ha de realizarse el trabajo. La subordinación no ha de ser absoluta, puesto que entonces el trabajo no sería libre. Es decir, siempre vamos a estar dependiendo del patrón y de lo que él nos diga. Él nos dice si no, cuándo, cómo y a qué horas. Retribución. Toda actividad laboral ha de ser remunerada, lo que excluye la realizada de forma gratuita. En el trabajo retribuido, el empleado recibe un salario
y el empresario obtiene los bienes o servicios fruto de la tarea desarrollada por el trabajador. Es decir, vamos a trabajar, pero a cambio de un salario, a cambio de una paga, ¿ok? Aquí tenemos una tablita donde nos dice características de la actividad laboral sometida al derecho del trabajo, trabajo sometido al derecho laboral, voluntariedad, por cuenta ajena, dependencia y retribución, todas las que acabamos de ver hace un momento. Ahora, ¿cuál es la esencia y los fines del derecho del trabajo? Pues, según el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente a aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o el estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo, es decir, la esencia y los fines del derecho del trabajo pues va a ser regular y conseguir ese equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, es decir, que vamos a buscar ese equilibrio como trabajador, como empresa, en el salario, en tener buenas condiciones laborales, buen ambiente laboral, salud física, psicológica, etcétera, a cambio pues de ese pago. Esa sería como que la esencia, el fin del derecho del trabajo, ayudar a regular a que se salvaguarden los derechos de los trabajadores. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contradicción colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva, pues es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que se menoscaba o anula el reconocimiento de goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Es decir, un trabajo digno también incluye el respeto hacia el sexo, ya sea masculino o femenino. Todos vamos a tener las mismas oportunidades a pesar de todas las condiciones o diferencias que pudiéramos llegar a tener, pues ya a lo mejor en el físico, en que uno es más alto, que uno es gordito, que uno es mujer, que otro es hombre, etcétera. Va a tener esa igualdad. El derecho del trabajo tiene principios rectores. Según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 685, el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Primeramente, ¿qué es la mediación? ¿Qué es la inmediación? Pues la inmediación constituye la obligación de los miembros de las juntas de estar en contacto inmediato con las partes del juicio laboral, así como intervenir en todo momento con el curso del proceso. Es decir, aquí se va a tener que tener al juez o a los miembros de las juntas siempre presentes en el curso del proceso, es decir, durante todo el tiempo que se lleve a cabo nuestro procedimiento. ¿Qué es la inmediatez? Es un límite temporal que utiliza para evaluar la procedencia de la acción. Como ya se indicó, la intervención de un juez de tutela se presenta cuando existen situaciones apremiantes que requieren medidas urgentes. Es decir, la inmediatez es que van a tener
un límite temporal, es decir, van a un despido injustificado, un ejemplo, ¿no? Vamos a tener 6 meses para llevar a cabo este proceso. No podemos tardarnos más porque no estaríamos cumpliendo con el principio de inmediatez. ¿Qué es la continuidad? Principio que instruye al juez, ante duda, estimar la duración del contrato individual del trabajo en la mayor extensión posible, según los hechos y la realidad demostrada. El trabajador debe tener en cuenta todo lo que el contrato establece y no puede arrepentirse después de haberlo firmado. Este principio, reconocido a favor del trabajador, persigue que las relaciones laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato del trabajo como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiendo de rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle un término. La naturaleza jurídica del principio se basa en que normalmente el trabajo es la principal fuente de ingreso económico del trabajador, por lo que el contrato debe considerarse lo más extenso posible para así beneficiar al trabajador en la consolidación de situaciones jurídicas relacionadas con el trabajo. El principio de continuidad de la relación laboral, derivado del genérico principio protector, tiene por fundamento el que la relación laboral no sea efímera, sino que presupone una vinculación que se pueda prolongar. Es decir, que a pesar de que llevemos un proceso, este contrato, esta duración de contrato debe ser continua, debe de durar y no debe de terminar. ¿Por qué? Porque el trabajo es la principal fuente de ingresos ahora sí que del trabajador. Entonces, al dejar ahora en pausa el contrato, pues estaríamos violentando los derechos del trabajador. ¿Qué es la celeridad? Primera derivación del principio de oralidad es el principio de celeridad, porque es el que se aspira a eliminar los trabas que para la tutela judicial efectiva supone una administración premiosa de justicia. Es decir, en este principio se van a eliminar todas esas trabas para que la tutela sea efectiva, para que el proceso no tenga como que detonantes que detengan ese proceso y sea fluido, corrido, se podría decir. ¿Qué es la veracidad? Javier Arévalo Vela señala sobre el principio de veracidad. De acuerdo con el principio de veracidad, el juez debe buscar a través del proceso la verdad de los hechos entre lo que manifiestan los litigantes. Es decir, veracidad va a ser que el juez tiene que buscar esa verdad de lo que se manifiesta en juicio. ¿Qué es la concentración? Consiste en la brevedad o simplificación del procedimiento, es decir, que sea rápido, que sea fluido, que sea simple y que sea lo más pronto posible. ¿Qué es la economía? Principio rector del proceso laboral que impone al órgano judicial el deber de propiciar una respuesta definitiva y de fondo con el menor número de actos procesales intermedios, de tal suerte que se eviten en lo posible las devoluciones de lo actuado a órganos inferiores, es decir, se va a tratar de hacer lo mejor en el proceso. ¿Para qué? Para que se eviten gastos exteriores, que no se tenga que invertir en un órgano, en otro, en abogados, en papeles, en recursos, etc. Ahora, ¿qué es la sencillez procesal? Constituye la ausencia de formalismos dentro del procedimiento para las partes, pudiendo constreñirse a precisar los puntos petitorios, sin requerirse de señalar las disposiciones legales que los fundamenten. Es decir, que el proceso va a ser sencillo, que vamos a tener que adaptar nuestro vocabulario para que igual los trabajadores entiendan. ¿Por qué? Porque pues no son licenciados en derechos, no son jueces, no tienen doctorado, no tienen esa maestría, esa licenciatura, y tiene que ser sencillo. ¿Para qué? Para que ellos lo comprendan. Ahora,
¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿Qué es una fuente del derecho para empezar? Pues el término fuentes designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. Hablábamos en clases anteriores que las costumbres son muy importantes. ¿Por qué? Porque fueron parte de la historia para constituir el derecho. Y si se dan cuenta, hasta ahorita actualmente, pues sigue siendo importante el conocer de las costumbres que se manejen en el determinado territorio. ¿Por qué? Porque si las estuvieras contradiciendo en la ley, estarías violentando una fuente del derecho, que es como que un antecedente para crear la ley. Es decir, las fuentes son todos los factores, causas, hechos y fenómenos de donde emana el derecho. Pero, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho del trabajo? Pues vamos a encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes orgánicas, ordinarias, constitucionales, la jurisprudencia. La jurisprudencia pues es aquella emanada por tribunales o precedentes judiciales sobre materias de naturaleza constitucional, es decir, la interpretación de la ley. Y por último, el derecho internacional, que van a ser los tratados internacionales de los que el México sea parte. ¿Cuáles son las fuentes materiales del derecho del trabajo? Pues va a ser la costumbre y la doctrina. La doctrina son teorías, opiniones, operaciones, análisis de los juristas desde un punto jurídico que nos manifiestan a través de libros, revistas, cátedras, entre otros. Las fuentes del derecho son el origen de las normas jurídicas e indican cuál de estas ha de aplicarse en cada caso concreto. Estas fuentes son múltiples y son de origen interno, nacional, y externo, internacional, es decir, de Estado y a forma internacional entre los demás países. En la tabla 1.2 se puede observar de forma esquematizada las fuentes internas e internacionales del derecho del trabajo. Del lado de las fuentes internas encontramos a la Constitución, las leyes, reglamentos, leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes, decretos legislativos y reglamentos, los convenios colectivos, los contratos de trabajo, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Del lado de las fuentes internacionales encontramos a los reglamentos y las directivas de la Unión Europea, los convenios y las recomendaciones de la OIT, los tratados o convenios internacionales y la jurisprudencia internacional. Las fuentes del derecho del trabajo presentan una característica especial respecto al resto de los ordenamientos jurídicos. Por una parte, tienen unas fuentes comunes con el resto de las ramas del derecho, la costumbre, la ley, la constitución, los principios, y por otra parte, unas fuentes especiales exclusivas del derecho del trabajo, que son los convenios colectivos, fruto del reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, y los contratos de trabajo, los usos y las costumbres locales y profesionales. Ahora aquí vamos a encontrar una tabla de la jerarquía, es decir, qué vamos a tener arriba y qué vamos a tener hasta abajo, como una pirámide del Kelsen, se podría decir, ¿no? Estaría la normativa de la Unión Europea y de la OIT, la Constitución, tratados internacionales y normativa de la OIT, leyes emanadas de las Cortes, leyes orgánicas y ordinarias, normas con rango de ley, actos de fuerza de ley emanadas del gobierno, reales decretos legislativos, textos articulados, textos refundidos, reglamentos, reales decretos del gobierno, órdenes de las comisiones delegadas del gobierno y órdenes ministeriales. Contenido laboral de la Constitución. Vamos a encontrar derechos fundamentales, libertad para fundar sindicatos y derecho a afiliarse libremente al sindicato que se elija, derecho a la huelga, derecho a no ser discriminado, derechos y libertades de los ciudadanos, derecho al trabajo, a la promoción del trabajo, a la elección de profesión o oficio, a la negociación colectiva, a un salario adecuado, a la libertad de empresa. Principios rectores
de la política económica y social, mantener un régimen público de seguridad social, realizar políticas orientadas al pleno empleo, velar por la seguridad e higiene del trabajo, garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada y las vacaciones retribuidas, fomentar la formación y readaptación profesional. Aquí la tabla 1.4, clasificación del contenido laboral de la Constitución. Esto es todo lo que viene en la Constitución. Ahora, ¿qué es un convenio colectivo? Pues los convenios colectivos son una fuente especial del derecho laboral que no existe en otros sectores del ordenamiento jurídico, pues el convenio colectivo se puede definir como un acuerdo escrito, libremente negociado entre los representantes del trabajo y de los empresarios para regular las condiciones del trabajo y las normas de convivencia laboral en las empresas. Es decir, estos convenios colectivos se van a llevar a cabo o se van a realizar entre los trabajadores y los empresarios. Dice, en la Constitución, puesto que en ella se proclama que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Las condiciones establecidas en los convenios colectivos marcan los mínimos que han de ser respetados en los contratos individuales, los cuales no pueden establecer condiciones de trabajo menos favorables que las de los convenios. Una vez concertados, los convenios colectivos obligan, como si se tratara de una ley, a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación. Es por eso que es muy importante todos esos sindicatos. ¿Por qué? Porque son ellos quienes son nuestros representantes. Entonces es por ello que es muy importante que en todas las empresas existan sindicatos que sean nuestros representantes y velen por nuestros derechos. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a realizar estos convenios y los empresarios lleguen a respetar los mismos. Ahora, el contrato del trabajo. En el contrato del trabajo se manifiesta la voluntad de las partes, empresario y trabajador, esto ya de manera individual, pero teniendo en cuenta que en ningún contrato se puede establecer condiciones menos favorables para el trabajador o contrarias a lo establecido en las normas jurídicas y en los convenios colectivos. El contrato debe celebrarse libremente con el mutuo acuerdo de las partes que intervienen, es decir, lo que les decía, no se va a poder celebrar ningún contrato, ningún convenio que sobrepase las leyes, que las violente. Ahora, los usos y costumbres locales y profesionales. Desde el punto de vista jurídico, se denomina costumbre a la norma de conducta nacida de la reiterada y constante práctica social y considerada como obligatoria por la comunidad. Es decir, estos usos y costumbres va a ser lo mismo que hemos visto anteriormente, lo que se vive ya en la comunidad, pero sin embargo esto ya va a ser más apegado a cómo sean los usos y costumbres en tu trabajo. Es decir, un ejemplo del mío, ¿no? A lo mejor mi patrón está acostumbrado de darnos un pedacito de rosca, de celebrarnos a lo mejor igual el 15 de septiembre con una comida, de que cada auditoría también se nos proporcione la comida gratuita, de que se nos pague a lo mejor esa salida, de que en Navidad nos celebre con una comida, de que nos regale alguna despensa, etcétera. Algo que no está marcado, sin embargo, que por costumbre ya es respetado. ¿Cuál es la interpretación del derecho del trabajo? El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio. Exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y su nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Es decir, vamos a interpretar el derecho del trabajo como ese derecho para que nosotros como trabajadores gocemos de una vida, de salud, de un nivel económico bueno, de una familia. Es decir, esta interpretación nos va a beneficiar como trabajadores. ¿Cuál sería la aplicación del derecho del trabajo? El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón. El contrato del trabajo, las condiciones de trabajo tales como la jornada laboral,
el salario, los días de descanso, de vacaciones, entre otras. Las formas de determinación de relación laboral y la seguridad social, es decir, nuestra aplicación de este derecho pues va a aplicar en todos estos casos específicos y otros más, por mencionar algunos. Ahora, ¿el derecho laboral tiene autonomía? Pues no, es un mito que el derecho laboral tenga autonomía legislativa del derecho civil mexicano, porque en el segundo es el Estado el que crea a través de la norma jurídica los derechos y las obligaciones como fuente del derecho, en contraposición con el derecho laboral mexicano, en donde los derechos y deberes nacen de hecho, es decir, no es la norma jurídica creada por el Estado la que da vida, sino que nacen en forma automática al prestarse al trabajo. Por consiguiente, fue indispensable que en la evolución de la humanidad, el derecho del trabajo fuera regulado para salvaguardar los intereses de todas las personas vinculadas por una relación laboral. Es decir, el derecho laboral no es autónomo. ¿Por qué? Porque depende del derecho individual, del colectivo, de la seguridad social y del derecho procesal, por mencionar algunos. Pues hasta aquí llegó la primera sesión. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido, y si tienen alguna duda o comentario, hacérmelo saber, ¿ok? Gracias por tu atención. Tu tarea es la siguiente: un mapa conceptual de los principios rectores del derecho del trabajo. Ok, pues muchas gracias. Hasta luego.